¿Y si te dijera que en este mismo momento hay ojos observándote, no humanos sino celestiales, que entre lo visible y lo invisible hay una guerra silenciosa ocurriendo ahora mismo, y tu nombre está en el centro de ella? Ellos caminan entre nosotros, silenciosos, invisibles, poderosos. Son mensajeros de luz, y también hay aquellos que escogieron las tinieblas. Hoy atravesaremos el velo y veremos lo que pocos se atreven a contemplar: el reino de los ángeles y la batalla que moldea el destino de la humanidad. El universo se extiende silencioso, y más allá de la inmensidad que los ojos humanos alcanzan, hay un reino vivo, vibrante, invisible a los sentidos mortales. Es el dominio de los seres celestiales, donde cada movimiento refleja la gloria de Dios y cada voz entona alabanzas que resuenan desde la eternidad. El velo que separa el mundo visible del invisible raramente es levantado, pero cuando lo es, revela una verdad tan profunda que cambia la forma en que vemos la existencia. Los ángeles, ministros de luz, siempre han estado allí, testigos silenciosos de la historia humana, mensajeros divinos que recorren el espacio entre el trono del Altísimo y el corazón de los hombres. La Escritura no los presenta como leyendas, sino como realidades poderosas, inseparablemente entrelazadas con los caminos de la humanidad desde el principio de los tiempos. Mucho antes de que el primer soplo de vida tocara el rostro del hombre, los ángeles ya existían. Cuando Dios lanzó los fundamentos de la tierra y moldeó las montañas en las sombras del caos, las estrellas del alba cantaban juntas alegremente, y todos los hijos de Dios se regocijaban. Job 38:7. Imagina el brillo de esas huestes celestiales contemplando el nacimiento de un nuevo mundo, viendo la luz romper las tinieblas por la voz de su Creador. Cada palabra de Dios creaba vida, y los ángeles, llenos de reverencia, alababan a aquel que es eterno. El sonido de sus cánticos se mezclaba con el primer amanecer de la creación, y el universo entero se convirtió en una sinfonía de adoración. En ese coro divino, el amor era la melodía principal, y la presencia de Dios el centro de toda armonía. Desde entonces, los ángeles han sido testigos del gran drama humano. Son seres de gloria, dotados de fuerza, sabiduría y pureza que superan la comprensión terrenal. El salmista, inspirado por el Espíritu, reconoció esa diferencia. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Salmos 8:5. Aún así, aunque superiores en naturaleza, esos seres no son objeto de adoración, sino siervos fieles del mismo Dios que formó al hombre del polvo. En su humildad y obediencia, se acercan a la tierra no para ser vistos, sino para cumplir misiones que tocan el destino de las almas. Invisibles caminan entre nosotros, silenciosos guardan caminos, atentos, sostienen a los que tropiezan. Donde hay fe, hay alas que se mueven en favor del pueblo de Dios. El trono de Dios se alza en majestad en los cielos, y en torno a él se mueven incontables seres de luz, cuya presencia llena el universo de reverencia. La Escritura declara: el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Salmos 103:19. Ante esa visión, el corazón humano apenas puede comprender la grandeza del gobierno divino, sostenido no por fuerzas ciegas, sino por seres conscientes, fieles y llenos de gloria. El apóstol Juan vio en visión lo que las palabras apenas pueden describir, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Apocalipsis 5:11. Cada uno de ellos, como chispa viva de la presencia eterna, cumple órdenes directas del Rey de Reyes. Son ángeles suyos poderosos en fuerza, ministros suyos, que ejecutáis su beneplácito, obedeciendo la voz de su palabra. Salmos 103:20-21. En el salón de recepción del Altísimo, un brillo indescriptible domina el espacio. Miles y millones de millones se posicionan en perfecta armonía, como un ejército de luz que aguarda el mandato de Dios. Daniel contempló esa visión de esplendor y tembló ante la magnitud de la escena. El apóstol Pablo, con igual asombro, mencionó muchos millares de ángeles en Hebreos 12:22, confirmando la vastedad de ese ejército celestial. Cuando son enviados a la tierra, se mueven a semejanza de relámpagos. Ezequiel 1:14,
tan veloces y resplandecientes que sus movimientos son como centellas atravesando el espacio. El ángel que apareció en el sepulcro vacío del Salvador tenía el rostro como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Ante él los guardias temblaron y quedaron como muertos. Mateo 28, 3, 4. Así es el poder de aquellos que sirven al Señor de los ejércitos, y cuando la justicia divina necesita intervenir, un solo ángel basta para cambiar el curso de la historia. El rey Sennacherib, lleno de orgullo, blasfemó contra el Dios de Israel y amenazó con destruir Jerusalén. Pero esa misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. 2 Reyes 19:35. El silencio de la madrugada fue roto por un soplo invisible, y cuando amaneció, el vasto ejército estaba postrado, vencido no por espadas humanas, sino por el toque de una fuerza celestial. Todos los hombres valientes, y los príncipes y los jefes, fueron abatidos, y Sennacherib regresó avergonzado a su tierra. 2 Crónicas 32:21. Así, la gloria de Dios fue exaltada, y la tierra recordó que el poder de un solo ángel emana del trono eterno, donde la justicia y la misericordia habitan lado a lado. Desde los primeros días de la humanidad, los ángeles de Dios han descendido a la tierra en misiones silenciosas de misericordia. Caminan entre los mortales con la ligereza del viento y la fuerza de la luz, enviados para sostener los corazones que aún confían en el Altísimo. A Abraham vinieron con promesas de bendición y herencia eterna. A las puertas ardientes de Sodoma aparecieron para sacar al justo Lot de la condenación que caía del cielo. A Elías, abatido por la soledad y el hambre en el desierto árido, un ángel le trajo pan y agua, diciendo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Eliseo vio carros y caballos de fuego rodeando la ciudad donde estaba, y supo que los cielos luchaban por él. A Daniel, en el foso de los leones, un ángel cerró las bocas de las fieras. A Pedro, encadenado en el calabozo, una luz rasgó la oscuridad, y las puertas se abrieron por sí mismas. En las cárceles de Filipos, un terremoto liberó a Pablo y Silas mientras oraban. En las olas furiosas del mar, un ángel se apareció a Pablo y le dijo: «No temas, es necesario que comparezcas ante César». A Cornelio, el centurión gentil, una presencia celestial, reveló el evangelio antes incluso de que el mensaje llegara por medio de Pedro. Así, generación tras generación, los ángeles se han movido discretamente a través de la historia, como hilos invisibles entre el cielo y la tierra, tejiendo la protección divina en torno a los que aman a Dios. Cada milagro, cada liberación, cada instante en que la esperanza renace en medio de la desesperación, lleva la marca silenciosa de manos angelicales. No son vistos, pero están presentes. No son oídos, pero responden a las oraciones murmuradas entre lágrimas. Y hoy, como en todos los tiempos, el pueblo de Dios permanece rodeado por esa guardia invisible. Vivimos en medio de un conflicto espiritual que los ojos no ven, el enfrentamiento entre el príncipe de las tinieblas y los ejércitos del Altísimo. La Biblia asegura que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero esta promesa no es dada en vano. Existe porque hay enemigos poderosos, agentes del mal que operan con astucia y persistencia. Por eso los ángeles no descansan. Velan día y noche, guiando los pasos de los justos, apartando peligros, inspirando fe. Cada alma fiel es objeto de constante atención celestial. Aun cuando el mundo parece silencioso y Dios distante, hay alas que se mueven, hay luz que lucha contra las tinieblas, y los cielos continúan incansablemente guerreando por nosotros. Hubo un tiempo en que los ángeles malos fueron tan puros y resplandecientes como aquellos que hoy sirven ante el trono de Dios. Creados sin pecado, dotados de gloria y poder, compartían la presencia divina y la armonía celestial. Pero el orgullo brotó en un corazón, el de Lucifer, el portador de la luz, y con él nació la rebelión. Arrastrando consigo a una multitud de ángeles, desafió el gobierno del Creador y fue expulsado del cielo. Desde entonces, esos espíritus caídos formaron un imperio de tinieblas,
unidos para la deshonra de Dios y la ruina de los hombres. Organizados bajo el mando de Satanás, operan con inteligencia y precisión, tramando contra la paz y la salvación de la humanidad. El mundo visible apenas lo percibe, pero detrás de los conflictos, tentaciones y dolores resuena el eco apagado de una guerra antigua, donde cada alma es terreno disputado entre la luz y las tinieblas. La Escritura no deja dudas acerca de la existencia de ese ejército invisible. Somos informados acerca de su confederación y gobierno, sus varios rangos, inteligencia y astucia, y de cómo operan para engañar y destruir. Sin embargo, el arma más grande de Satanás es el engaño que ciega al mundo a su propia realidad. Hay quienes, incluso ante los testimonios de las Escrituras, niegan la existencia del enemigo. Y es exactamente esa negación la que lo fortalece. Mientras muchos creen seguir solo su propia razón, escuchan, sin saberlo, las sugerencias del mismo adversario. En tiempos como estos, cuando el fin se acerca y el mal se intensifica, Satanás trabaja con máximo poder, difundiendo la creencia de que no existe. Y así, oculto bajo la máscara de la duda, siembra confusión incluso entre los que profesan fe. Es porque se esconde con tanta sutileza que el enemigo encuentra campo fértil en corazones desatentos. La pregunta realmente existe. Resuena incluso en púlpitos, en libros y teorías que rechazan las verdades más claras de la palabra de Dios. Y mientras la humanidad se relaja en una seguridad ilusoria, Satanás mueve sus fuerzas, inspirando engaños religiosos, falsas señales y filosofías que apartan al hombre de la luz. Por eso, la Escritura nos revela sus métodos, no para despertar miedo, sino para abrir los ojos espirituales de los que duermen. En cada página sagrada hay advertencias sobre su obra, y en ellas Dios ofrece discernimiento para resistir, porque conocer al enemigo es el primer paso para vencerlo, y la victoria solo es posible a la sombra de aquel que triunfó sobre el mal, Cristo Jesús, el Señor de la luz y la verdad eterna. El poder de Satanás y de su ejército es real, y su maldad debería despertar en nosotros un temor solemne. No el miedo que paraliza, sino el que nos conduce al refugio seguro en Cristo. Vivimos rodeados por peligros invisibles, más sutiles que cualquier amenaza humana. Cerramos puertas, trancamos ventanas, instalamos cerrojos para proteger el cuerpo y los bienes, pero ¿cuántos guardan la mente y el corazón contra los ataques del enemigo espiritual? Los ángeles malos rondan incesantemente, buscando brechas para influir los pensamientos, perturbar la paz y esparcir el desánimo. Si les fuera permitido, podrían trastornar la mente, oprimir el cuerpo y sembrar ruina en cada aspecto de la vida. Su placer es el sufrimiento, su meta es la destrucción. Pero por encima de toda esa oscuridad brilla una promesa. Hay un poder mayor, un refugio impenetrable, un Salvador que vence el mal con la propia luz de su presencia. Terrible es el destino de los que resisten la voz de Dios, prefiriendo los engaños de Satanás. Cuando el corazón se endurece y rechaza la gracia, el Espíritu de Dios se retira, y el hombre es dejado a merced de las fuerzas que antes lo tentaban en silencio. Entonces, los espíritus malos asumen dominio, un gobierno de tormento y desorden donde el alma se pierde en las tinieblas. Sin embargo, a los que siguen a Cristo, ninguna de esas fuerzas tiene acceso. Bajo las alas del Omnipotente, los fieles están seguros. Los cielos no permanecen indiferentes. Ángeles magníficos en poder descienden como murallas vivas en torno de los que pertenecen al Salvador. Ellos guardan el hogar, los caminos, los sueños, los pensamientos. Satanás puede rugir, pero no puede romper la guarda divina. La luz de Dios es barrera intransponible, y el nombre de Jesús es fortaleza inexpugnable para todos los que en Él confían. Así, cada creyente está envuelto en una realidad que los ojos no pueden ver. Mientras el mundo duerme, ángeles vigilan junto al lecho de los justos. Mientras el mal planea, el cielo ya trabaja en favor de los que aman a Dios. La vida con Cristo no es ausencia de conflicto, sino seguridad en medio de la guerra. La oración es el lazo que activa las huestes celestiales, y la fe es el escudo que apaga los dardos del enemigo. Cuando el corazón se entrega al Redentor, el infierno tiembla, pues ningún poder puede tocar a aquel que está escondido en Cristo.
El mal puede cercar, pero no dominar. Puede amenazar, pero no vencer. Porque aquel que está con nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Y en las alas de la gracia, los hijos de Dios permanecen eternamente guardados bajo la mirada del Altísimo. Mientras haya fe, el cielo jamás estará en silencio. Los ángeles continúan moviéndose, protegiendo, guiando y luchando por aquellos que confían en el Señor. Que esta verdad fortalezca tu corazón y renueve tu esperanza. Si este mensaje te tocó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita oír esta palabra. Que el Dios de los ejércitos envíe sus ángeles para guardar tus caminos, hoy y siempre.